Es el mediodía del 22 de septiembre de 1866. Estamos en un pantano en el sur de Paraguay. El calor es sofocante, húmedo, de esos que te pegan la ropa a la piel. Frente a ti, ves algo que te helaría la sangre. Un ejército gigantesco avanza hacia ti. Son 20.000 soldados. Llevan las banderas de Brasil y Argentina. Vienen con uniformes de gala, con bandas de música tocando marchas triunfales, caminando tranquilos como si estuvieran en un desfile. Están seguros de que van a ganar. Sus almirantes les prometieron que la batalla sería un paseo, que solo tendrían que entrar a recoger los cadáveres. Pero tú estás del otro lado. Estás metido en una trinchera cavada en la tierra roja. Eres paraguayo. Tus compañeros son apenas 5.000. Muchos van descalzos, con ropa raída, pero con los ojos fijos en la mira del fusil. Tu comandante, el general José Eduvigis Díaz, un hombre moreno, bajo y con una inteligencia diabólica, te ha ordenado que no dispares. Nadie aprieta el gatillo hasta que yo lo diga, susurra. Los enemigos se acercan. 500 metros, 300 metros, 100 metros. Ya puedes verles las caras. Se están riendo. No ven a nadie. Creen que huyeron. Y de repente, cuando ya están atrapados en el lodo, cuando ya no pueden retroceder, Díaz levanta su espada y grita: ¡fuego! Lo que pasa en los siguientes minutos no es una guerra, es una carnicería industrial. Es el momento en que la soberbia se paga con sangre. En menos de 4 horas, el campo de batalla quedará cubierto con 10.000 cuerpos aliados. Y los paraguayos apenas perderán a 50 hombres. Sí, escuchaste bien. 10.000 contra 50. Una proporción imposible. Lo que vas a ver hoy es la obra maestra de la ingeniería militar paraguaya. Es la historia de cómo cavaron su propia defensa en una noche, engañaron a la flota más poderosa del continente y convirtieron un pantano en la tumba de un ejército entero. Bienvenidos a Curupaytí, donde el orgullo de 3 naciones se hundió en el barro. Para entender esta locura, hay que ponerse en contexto. Paraguay estaba peleando contra todos sus vecinos al mismo tiempo: Brasil, Argentina y Uruguay. Era la guerra de la Triple Alianza, el conflicto más sangriento en la historia de Latinoamérica. Los aliados venían subiendo por el río Paraguay, ganando terreno poco a poco. Su objetivo era llegar a la fortaleza de Humaitá y luego a Asunción. Pero en el camino estaba Curupaytí. El líder de los aliados en tierra era el general argentino Bartolomé Mitre. El líder de la flota era el almirante brasileño Tamandaré. Estos dos se odiaban, se peleaban por todo. Mitre quería atacar ya. Tamandaré decía que sus barcos harían todo el trabajo. Al final decidieron un plan simple: vamos a bombardear a los paraguayos hasta que no quede nada vivo y luego mandamos a la infantería a ocupar el lugar. Sonaba bonito en papel. Pero del lado paraguayo estaba el mariscal Francisco Solano López y su mejor general, José Eduvigis Díaz. Díaz sabía que los aliados venían y sabía que si peleaba en campo abierto lo aplastaban. Eran demasiados. Así que decidió usar el terreno. Curupaytí era un lugar perfecto para una trampa. Tenía el río Paraguay a un lado y una laguna impasable al otro. El único camino para entrar era un corredor de tierra estrecho y fangoso. El día antes de la batalla, Díaz reunió a sus 5.000 hombres, les dio picos y palas. Muchachos, les dijo, esta noche no se duerme, esta noche se cava. Y cavaron. Dios mío, cómo cavaron. En cuestión de horas, levantaron una trinchera de 2 kilómetros de largo. Pero no era un hueco cualquiera, era una obra de arte. Hicieron un foso profundo lleno de estacas afiladas, cortaron árboles espinosos, aromitos, y los pusieron frente a la trinchera para que nadie pudiera pasar. Eso se llama abatiz.
Y lo más importante, camuflaron todo con ramas y pasto. Desde lejos, parecía que ahí no había nada, solo bosque. Además, Díaz colocó sus 49 cañones en posiciones estratégicas, ocultos, apuntando exactamente a los lugares donde sabía que los enemigos se iban a amontonar. Fue un trabajo sobrehumano. Los soldados paraguayos, con las manos sangrando y llenos de barro, terminaron la trinchera justo antes del amanecer. Se metieron en sus agujeros, cargaron sus fusiles y esperaron. Al amanecer del 22 de septiembre, la flota brasileña apareció en el río. Eran acorazados gigantes, monstruos de metal que escupían fuego. Díaz miró a sus hombres y les dijo: «Dejen que gasten pólvora. Nadie se mueva». La trampa estaba lista. El ratón estaba esperando al gato. Pausa un momento. 5.000 hombres construyendo una fortaleza invisible en una sola noche. Eso no es solo fuerza física, es desesperación y amor a la tierra. Los aliados traían la tecnología más cara del mundo, pero los paraguayos traían palas y cerebro. Si te gustan las historias donde la astucia le gana al dinero, suscríbete y dale like, porque el error que van a cometer los aliados ahora es histórico. Pausa un momento. 5.000 hombres construyendo una fortaleza invisible en una sola noche. Eso no es solo fuerza física, es desesperación y amor a la tierra. Los aliados traían la tecnología más cara del mundo, pero los paraguayos traían palas y cerebro. Si te gustan las historias donde la astucia le gana al dinero, suscríbete y dale like, porque el error que van a cometer los aliados ahora es histórico. A las 8 de la mañana empezó el show pirotécnico. La flota imperial brasileña abrió fuego. ¡Boom! 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 Durante 4 horas seguidas lanzaron más de 5.000 bombas sobre las posiciones paraguayas. El ruido era tan fuerte que se escuchaba a kilómetros de distancia. La selva temblaba, los árboles volaban en pedazos. El humo cubrió todo el campo de batalla. El almirante Tamandaré, desde su barco de lujo, miraba con sus binoculares y sonreía. Veía tierra volar y pensaba: ya está, los matamos a todos. Ahí no debe quedar ni una lagartija viva. A las 12 del mediodía, Tamandaré mandó la señal: misión cumplida, pueden avanzar. Pero Tamandaré había cometido un error de cálculo estúpido. Había dejado sus barcos demasiado lejos por miedo a encallar. La mayoría de sus bombas cayeron atrás de las trincheras paraguayas, en el bosque vacío, o explotaron en la tierra de nadie, levantando polvo sin dañar a los soldados. En las trincheras, los paraguayos estaban agachados, tapándose los oídos, cubiertos de tierra, pero vivos. Casi no tuvieron bajas. Estaban intactos. Cuando el bombardeo paró, el silencio fue total. Mitre ordenó el avance. El ejército aliado se formó en 4 columnas. Eran 20.000 hombres, argentinos y brasileños. Salieron del bosque y vieron el campo abierto. Todo parecía tranquilo. Los barcos hicieron su trabajo, pensaron. Los paraguayos deben estar hechos puré. Así que avanzaron confiados. Las bandas militares empezaron a tocar música. Los oficiales iban a caballo, con sus uniformes limpios, espadas brillantes. Pero entonces empezaron los problemas. El terreno no era pasto firme, era un estero, un pantano cubierto de agua y lodo. A los pocos metros, los soldados empezaron a hundirse hasta las rodillas. Las botas se quedaban pegadas, los caballos resbalaban, la formación perfecta se rompió. Avanzaban lento, torpes, sudando bajo el sol del mediodía. Y de repente se encontraron con la primera sorpresa. Los árboles espinosos cortados, los abatís, no podían pasar. Tuvieron que detenerse para tratar de cortar las ramas o trepar por encima. Estaban amontonados, atrapados en el barro.
a 50 metros de la trinchera enemiga. Era el blanco perfecto. Dentro de la trinchera, el general Díaz vio que el momento había llegado. Los tenía donde quería. Bajó su brazo y el infierno abrió sus puertas. La primera descarga paraguaya fue devastadora. 49 cañones cargados con metralla, pedazos de hierro, clavos, cadenas, dispararon al mismo tiempo contra la masa de soldados atascados. Fue como una guadaña gigante cortando trigo. Cientos de argentinos y brasileños cayeron en el primer segundo. Luego, los 5.000 fusiles paraguayos empezaron a disparar a discreción. ¡Prac! 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 No tenían que apuntar mucho. Había tanta gente enfrente que era imposible fallar. Los aliados intentaron responder, pero estaban en una posición imposible. Estaban hundidos en el barro, siendo acribillados desde una posición elevada e invisible. Los oficiales aliados intentaron ser valientes, gritaban «a la carga» y corrían hacia la trinchera, pero morían antes de dar 5 pasos. Uno tras otro, los batallones aliados se lanzaban al ataque y eran barridos. Era una masacre mecánica. Los paraguayos disparaban, recargaban y volvían a disparar. Los cañones escupían fuego sin parar. Hubo actos de heroísmo suicida del lado aliado. El pintor argentino Cándido López, que perdió una mano ahí y luego pintó la batalla, contó cómo sus compañeros cargaban una y otra vez contra la muerte segura, pero no podían pasar. El foso, las estacas y el fuego eran un muro impenetrable. El general Díaz, montado en su caballo o caminando por la trinchera, según versiones, dirigía la orquesta de muerte. Estaba eufórico. Sabía que estaba ganando la batalla de su vida. A las 4 de la tarde, el campo de batalla era un mar de sangre y lodo. Los aliados, destrozados, empezaron a huir. Fue una retirada vergonzosa. Los soldados tiraban los fusiles, las mochilas, las banderas y corrían al río para salvarse. Mitre, pálido como un fantasma, tuvo que dar la orden de retirada general. Cuando el humo se disipó, la vista era dantesca. Frente a las trincheras de Curupaití había miles de cadáveres apilados. El saldo final: los aliados perdieron entre muertos y heridos a cerca de 10.000 hombres. Las cifras varían, pero fue catastrófico. Casi todo el ejército argentino fue aniquilado ese día. ¿Las bajas paraguayas? El informe oficial de Díaz dijo 54 muertos y heridos. Es una de las victorias más desproporcionadas de la historia militar mundial. Fue tan humillante que la guerra se estancó por casi un año, porque los aliados no tenían gente ni moral para volver a atacar. Al final de la tarde, los soldados paraguayos salieron de sus trincheras, no para perseguirlos, no tenían suficientes hombres, sino para recoger los fusiles, las botas y los uniformes de los caídos. Celebraron con música. El general Díaz fue llevado en andas. Habían humillado al gigante. Curupaití fue la victoria más grande de Paraguay, pero también fue el principio del fin. La guerra continuó por 3 años más, cada vez más cruel, hasta que Paraguay quedó casi sin hombres. El propio general Díaz moriría meses después, no por una bala, sino por una infección en una pierna tras una misión de reconocimiento. Pero el recuerdo de Curupaití quedó grabado a fuego en la memoria de Sudamérica. Para los aliados fue una lección de humildad brutal. Aprendieron que no se puede subestimar a un pueblo que defiende su casa. Para Paraguay es el símbolo máximo de la resistencia. Es la prueba de que el ingenio y el coraje valen más que el número. Hoy, si vas al sitio de la batalla, todavía se pueden ver las marcas de las trincheras en la tierra. Es un lugar sagrado. Nos enseña que aunque la historia la escriben los vencedores y Paraguay terminó perdiendo la guerra, hay batallas donde los perdedores brillan más que nadie. Ese día, en ese pantano, 5.000 paraguayos fueron gigantes. Vencer o morir.